Bienvenidos al lado de la fogata. El día de hoy hablaremos de un caso que causó revuelo en la época de los 90, que fue muy peculiar porque hasta el día de hoy está abierto y no se han encontrado a los asesinos de estas personas. Estoy hablando del caso llamado Calígula, que fue un proceso judicial que involucraba a dos personas que fueron asesinadas, dos jóvenes, uno llamado Fernando de Romaña Alzade, alias Calígula, y Julio Domínguez Marzano, alias El Chato, ocurrido en Lima el 13 de febrero de 1992. El que era llamado alias Calígula fue asesinado con 3 disparos en la cabeza y su cuerpo fue abandonado en el kilómetro 17 de la carretera Guarochirí-Cieneguilla. Por el otro lado, Julio Domínguez Marzano, alias Chato, murió de un balazo en el ojo izquierdo y fue hallado al lado de su vehículo Toyota plateado en Monterrico. Desde allí, la prensa y la policía comenzó a hacer distintas investigaciones para poder hallar a los culpables y también para poder investigar en el pasado de esas personas, y se descubrió que ellos tenían vinculaciones con el narcotráfico, con el robo, la extorsión, y esta extorsión se basaba en extorsionar a mujeres con videos pornográficos. Hasta el día de hoy, como se les comenté, no se descubrió quiénes fueron los criminales ni el motivo por el cual se los asesinó. Y así vamos a comenzar con el caso de la muerte de Calígula y vamos a hacer una pequeña cronología hasta el momento de su muerte. Bien, todo comienza en diciembre de 1990, donde Fernando de Romaña Alzade, que en ese momento tenía 20 años, fue intervenido por la policía por el presunto delito de robo de vehículos. Por aquella época aún no se le conocía con el alias de Calígula, pero sí se sabía o se comenzó a conocer que tenía muchos vínculos con esferas de mucho poder. Varios medios reportaron que se pagó una coima de 12.000 soles. Coima es un pago adicional o un pago que se hace por lo bajo para poder que no te metan preso en muchos casos, para que el joven quedara limpio de polvo y paja. La policía involucrados fueron dados de baja por sanciones administrativas, pero nunca se supo de dónde salió el dinero. Así continuamos hasta octubre de 1991. Un grupo de agentes de DIRCOTE, que significa Dirección contra el Terrorismo, acudió a la calle 10 Canseco 561 en el distrito de Miraflores, según las pistas de una mafia que se dedicaba al tráfico de vehículos. Era la casa de la familia de Romaña. Fue la primera vez que el nombre verdadero de Calígula era difundido por los medios. La investigación no siguió y el caso misteriosamente quedó paralizado. Las versiones oficiales, entre comillas, fue que la intervención policial fue irregular y que los detectives fueron sometidos a sanciones administrativas, que suele pasar hasta el día de hoy cada vez que, y más en este gobierno, cada vez que pasa algo que no le conviene al poder, de silencio. El 13 de febrero de 1992, el hermano de Calígula, Jorge de Romaña, contó ante la policía que ambos salieron de la casa de Miraflores a las 4:30 de la tarde. Nadie sospechaba que minutos después el Toyota plateado de placa LQ3023 en el que viajaban sería interceptado por unos asesinos hasta hoy desconocidos. Empezaba la noche y la policía ya había ubicado sus cuerpos. A Calígula lo mataron de 3 disparos en la cabeza. Su cuerpo fue abandonado en el kilómetro 17 de la carretera Guarochirí hacia Cieneguilla. Chato murió de un balazo en el ojo izquierdo y fue hallado al lado del vehículo en Monterrico. Un par de evidencias causaron el primer revuelo. Se asumió que fue un ajuste de cuentas, ya que Calígula tenía su billetera y dentro de ellos tenía $400 y su reloj de lujo intactos. El vehículo era alquilado. Había pagado 80 soles diarios con una garantía de $500 para poder manejar el carro, que lastimosamente, para bien o para mal, lo llevó a su muerte. Si pensábamos que simplemente con el hecho de su muerte quedaba allí todo, nos equivocamos por completo. Llegamos al 1 de marzo de 1992. Recuerden que el asesinato de él fue el 13 de febrero del mismo año. El nombre de Calígula se convirtió en solo 2 semanas en sinónimo de chantajes, de orgías y de fiestas de todo tipo en la clase alta de la capital. De Romaña se dedicaba a la producción de videos pornográficos con la participación de jovencitas. Muchas veces las cintas eran enviadas a sus padres de las chicas a fin de que paguen un chantaje para evitar su difusión. Esto lo llevó a informar el comercio. Se conoció que una de sus víctimas fue la hija de un italiano no identificado. Este habría aceptado el chantaje, pero en lugar de pagarles el dinero, lo citó y les asesinó a tiros. Bueno, eso se asumió que era la primera hipótesis policial. Llegamos al 6 de marzo de 1992. Aquí aparece la segunda teoría del crimen: el ajuste de cuentas por traficantes de drogas.
Se vinculó al crimen con aquella intervención del año de 1991 que quedó paralizada. Al igual que la de 1990, el caso fue bloqueado por irregularidades en el proceso, algo que quedaba claro. Calígula tenía mucho dinero y jamás había vendido un auto, y ni siquiera una bicicleta, según la investigación que hicieron los agentes de División de Homicidios. El 8 de marzo de 1992, Luis Mamarelli Yaketov y Liliana Mamarelli fue vinculado al caso. La policía detectó que estaban vinculados al clan Calígula, que se dedicaba a grabar orgías para chantajear a sus víctimas, por lo que ordenaron su captura. Solo habían pasado 31 días después del crimen y ya se había difundido un sobrenombre para el asesino desconocido. La prensa lo llamó el Ángel Vengador. Aquí hago un pequeño paréntesis porque normalmente la prensa es quien es juez y verdugo, porque es quien presenta la información y de alguna forma llega a polarizar a la población, porque ellos deciden creer en lo que dice la prensa y ciegamente aceptan lo que dicen tal cual es. Cierro el paréntesis. El 26 de agosto de 1992, Carlos Edmundo González Sixia, de 38 años, había sido capturado luego de robar joyas y un monto de más de $900.000 a María Teresa Monar, viuda de Santos, en San Isidro. El crimen ocurrió el 24 de junio de 1991. González fue intervenido y reconocido por la empleada de la casa, Nancy González Magallanes. Ante la policía dijo que actuó con aliados, entre ellos Mamarelli Rakinov. El 25 de abril de 1993, Mamarelli Rakinov fue capturado cuando intentaba fugar de Quito rumbo a Brasil con un pasaporte argentino falsificado. 3 días después, un familiar dijo para la prensa: si lo llevan a la cárcel, intentarán matarlo, por lo que sabe, algo grande que le es imposible revelar, porque su vida correría mucho peligro. Por favor, cuiden a Luis. Según su abogado, estaba tratando de huir del país para evitar a los asesinos de sus amigos, de Calígula y de Chato, porque ellos habían atentado 2 veces contra su vida. Sin embargo, fue procesado por el robo de joyas en el que participó con su antes pareja Pamela Anita Farfán, y por la muerte de su enamorada, Manuela Barreto Vargas, en agosto de 1991, en un accidente en la Costa Verde. Y aquí vamos a decir accidente entre comillas. Por este último caso fue absuelto poco tiempo después. Llegamos al 1 de noviembre de 1993. Alejandro González Ramírez Eliascano fue capturado en Miraflores. La hermana de Calígula los indicó como la persona que se robó 2 libretas y varios videos de las orgías de su clan al día siguiente del asesinato, el 14 de febrero del año anterior. 4 días después fue acusado ante el Poder Judicial por homicidio y los medios ya le habían tildado a él como el Ángel Vengador. Tras su captura, vendió una seguidilla de testimonios de las personas involucradas en la fiesta o en las muchas fiestas que tuvo el clan Calígula. Entre ellos salen los nombres de Dalina Mónica Santamaría y también de una de la que en ese momento era congresista, entonces vedette también, Susi Díaz. El 30 de noviembre de 1993, la policía capturó a Horacio Puquio Bayona cuando salía de su casa en Miraflores. Ante la fiscal Nancy Vargas Cuba, señaló que Jano fue el asesino de Calígula porque este y el Chato se robaron un lote de droga de aproximadamente $15.000. El entonces Ángel Vengador habría capturado por orden de un ex diplomático de un país vecino, pero al poco tiempo, Puquio salió libre poco tiempo después, pero solo para morir en el año de 1999, cuando una de las 229 cápsulas de drogas que había ingerido reventaron en su estómago. 31 de enero de 1994, Luis Mamarelli Rachetov fue condenado a 8 años de prisión por el robo de joyas que cometió años atrás junto a Carlos Edmundo González Sixia y José Luis Mendoza Torres, ambos autores materiales del hecho. En la foto se ve a Mamarelli en medio de una audiencia de su juicio, que las pondré posteriormente allí en las publicaciones de Facebook y de Instagram. El 12 de abril de 1995, Jano fue absuelto por la primera sala penal. No había suficientes pruebas para poder condenarlo por un doble homicidio y el caso Calígula quedó en nada, otra vez foja cero. El 23 de junio de 1996, que es la última entrada, porque hasta ahí llegaron las investigaciones, hasta el día de hoy, Luis Mamarelli Rachetov salió en libertad al cumplir 1/3 de su condena. No se volvió a realizar un proceso alguno por el caso de la muerte de estos 2 chicos. El Ángel Vengador, entre comillas, nunca pudo ser identificado.
Al mes siguiente del asesinato de Calígula, un reporte publicado por El Comercio indicó que la muerte de estos jóvenes estaría involucrado con una mafia que organizaba orgías en fiestas exclusivas, planifica chantajes y grababan videos pornográficos. Muchas veces estos videos pornográficos o estas mujeres que participaban en estos videos pornográficos no se daban cuenta que estaban participando, ya que eran captadas en discotecas donde se las drogaba para luego llevarlas y grabarlas mientras se mantenían relaciones sexuales. Y bien, con toda la información que hemos podido soltar durante el recorrido hasta esta última entrada de las investigaciones que realizó la policía, podemos darnos cuenta de cosas interesantes. Una de ellas es que ellos sí tenían muy fuertes vinculaciones con mafias y organizaciones criminales. Ellos mismos robaban y tenían chantajeado a mucha gente que también era de poder. Así que la vertiente se abre en muchas direcciones. Pudieron haber sido la mafia a la que supuestamente le robaron droga, pudo haber sido la misma policía que no le convenía que ellos abrieran la boca porque podían involucrar a otras personas involucradas en el poder, en el Congreso o en la misma policía. Y la tercera vertiente es que una de estas personas a las que chantajearon tomó las acciones por sus propios medios y decidió simplemente callarlos para terminar con ellos. Muerto el perro, muerto la rabia, dice. Así que quiero escuchar sus comentarios, sus hipótesis. Escríbanmelas, déjenmelas en los comentarios y suscríbanse para poder ir creciendo cada día un poco más. Si les ha gustado, dejen un like, compártanlo y lo volvemos a ver cuando la fogata nos vuelva a juntar.